Dicen buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Licenciado, buenas noches. Luis, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Licenciado, buenas noches. Mario, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarle. Doña Rosita, bienvenida. Dice buenas noches. Rocío, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos a todos, les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de esta clase virtual, bienvenidos a todos los que se han interconectado y están dentro de esta sala de Zoom que se ha convertido tarde a tarde en nuestro medio de comunicación en relación orientado hacia actividades económicas. Bienvenidos a cada uno de ustedes, les doy un fuerte abrazo y damos inicio a las actividades correspondientes a esta cuarta semana, última semana ya de la quinta unidad. Recuerden que a partir de la próxima semana ustedes ya se encuentran en exámenes. Les deseo que les vaya súper bien en todas las actividades que están programadas durante el transcurso de esta próxima semana. En pantalla ustedes ya pueden observar. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos con el nombre de la asignatura, Ciencias Naturales, con la unidad número 5, ciclo celular y reproducción. Es el tema central de la unidad 5 con el tema número 4, la reproducción y sus tipos y la reproducción humana. Son los temas que vamos a ver correspondientes al tema número 4. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea correspondiente a esta semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4. Pueden ampliar su información con otras bibliografías de ser necesario. Aquí se encuentra subrayado o resaltado de amarillo las actividades que ustedes van a desarrollar en el transcurso de esta semana y dice lo siguiente: desarrolla las siguientes preguntas. Realice un cuadro comparativo entre la reproducción sexual y la reproducción asexual. Detalle las ventajas y desventajas. Aquí ustedes tienen, prácticamente les he dado construyendo el cuadro comparativo. Ustedes lo único que tienen es que analizar cuáles son las características en relación de la reproducción sexual y de la reproducción asexual. La reproducción animal, tanto la reproducción sexual y la sexual,
la reproducción vegetal, las ventajas y desventajas en relación a tanto a la reproducción sexual y también a la reproducción asexual, que son igual los temas que nosotros vamos a ver. Ustedes tienen toda la información pertinente para que vayan cotejando la información y colocándola en el lugar que corresponde de acuerdo a este cuadro comparativo que ustedes tienen en el desarrollo de esta actividad. El tema número 2 dice en un formato A4, una actividad un poco lúdica. En un formato A4 van a dibujar los órganos reproductores humanos, tanto masculinos y femeninos, con todas sus respectivas partes, sus componentes. Eso es todo lo que tienen que hacer para el desarrollo de esta última tarea correspondiente a la quinta unidad. Recuerden que deben entregar el trabajo en forma escrita, clara y ordenada. Utilicen combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Antes del desarrollo de la tarea, es obligatorio que el estudiante debe cumplir con el rotulado de la hoja antes del desarrollo y obviamente completar todos los datos que se requieren en relación al desarrollo de esta tarea. Tienen también ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos los esquemas, los tiempos en los cuales deben presentar esta tarea. Recuerden que estamos en la unidad número 5 con el tema la reproducción y sus tipos, la reproducción humana, correspondiente a la semana número 4 del 23 de enero del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 23 de enero. La fecha límite de entrega será el 6 de febrero y la fecha de publicación de sus calificaciones será hasta el 9 de febrero. Así que traten de enviar a tiempo todas las actividades como lo vienen desarrollando hasta la actualidad los compañeros que están cumpliendo a cabalidad con todos los procesos educativos. Alberto, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Licenciado, buenas noches. Sabe que por tema de distancia y tiempos, no he podido presentar la tarea, o sea, subir pero tengo realizado yo todas las tareas. En el momento que voy a hacer que la oficina sí me podrá ahí calificar, es mi pregunta, lista, porque sí tengo ya todas las tareas Ya, realizadas. hágame un favor, hágame un favor. Cuando usted vaya a venir a la oficina, me llama. Llámeme por lo menos con una hora de anticipación. Entonces, para ver si coordinamos y para ver si por ese medio le puedo ayudar para que no tenga ninguna dificultad. Ya, Lisa, entonces para la próxima semana, porque esta semana sí es un poquito complicado, no es de poder. Para la Claro, próxima sí. Claro, la próxima semana me presenta las actividades, me dice cuándo va a venir y encantado de la vida para ayudarle por ese sentido, pero solo por esta vez porque ustedes tienen que manejarse a través de plataforma, tienen que manejarse. Bueno, y hemos de hablar con usted en el momento de que usted se acerque a la oficina para poder conversar. Ya, licenciado, muy amable, gracias. Ya, listo. El resto de compañeros, no hay ninguna novedad, no hay ningún tipo de actividad adicional, lo podemos seguir desarrollando tal y como lo venimos haciendo hasta la actualidad, no hay ningún problema. Vamos a iniciar con el contenido de los temas que se encuentran establecidos en relación a los procesos de reproducción. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos, vamos a ir analizando en esta clase y de hecho nosotros tenemos el material complementario que se encuentra en plataforma y el cual vamos a ir desglosando. Vamos a dar una pequeña explicación en base al contenido exacto para que ustedes puedan estudiar, también puedan desarrollar actividades educativas adicionales en casa, en autoeducación. Tienen ustedes que leer todas estas actividades para que también puedan fortalecer los conocimientos adicional del video, adicional del material que se encuentra también en plataforma. Iniciamos con el ciclo celular y reproducción. Vamos a ver sobre todo en este caso la reproducción y sus tipos. La función de reproducción da lugar a nuevos seres vivos de características similares, ya habíamos visto en clases anteriores estos temas, a los que han originado. Con la reproducción, los progenitores originan nuevos individuos denominados descendientes. De este modo, la especie garantiza su continuidad. Existen dos factores que aseguren la continuidad de la especie. Primero, la transmisión de caracteres de progenitor a descendiente y la segunda característica, la producción de suficientes descendientes como para que la especie sobreviva. Lo que sucede no solamente con el ser humano, sino también con la mayoría de las especies que se encuentran en nuestro planeta, que se encuentran tanto en flora como en fauna.
estos procesos de reproducción, garantiza, bajo estas dos premisas, garantiza la permanencia. Mientras más cantidad exista de especies, obviamente va a garantizar la estabilidad de la especie. Y también es la transmisión de características de progenitores a descendientes. En nuestro caso, no más. Nosotros a nuestros hijos siempre les estamos diciendo o hemos escuchado comentarios de familiares, de amigos, ve si ha salido igualito a la mamá, ve si ha salido con los mismos ojos del papá, es igualito el cabello que del papá. Son esos genes, son esas características que el progenitor le da a través de las células, a través del ADN, a través de la información celular, le delega o le facilita todas las características a los descendientes. Dicho de otras maneras, de padre a hijo. Las etapas que se dan en la vida de un organismo desde que nace hasta que se reproduce constituyen el ciclo biológico. Los procesos que garantizan que una especie pueda completar su ciclo biológico son los siguientes. Primero, la obtención de los descendientes que se toman a partir de las unidades reproductivas de los progenitores. Otra de las características es la dispersión de los descendientes lejos de sus progenitores. Y por último, desarrollo de los descendientes hasta poder reproducirse de nuevo y completar su propio ciclo biológico. En cuanto a los tipos de reproducción, es bastante interesante. Tenemos los tipos de reproducción en función a la forma de obtención de los descendientes. Distinguimos dos tipos fundamentales de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. En cuanto a la reproducción sexual, se caracteriza por la participación de dos células especializadas llamadas gametos, que proceden de dos progenitores diferentes. Eso quiere decir de macho y hembra, de hombre y mujer en el caso de los humanos, en la mayoría de los casos. Las dos células reproductoras deben unirse para originar un nuevo individuo. La fecundación es el proceso de fusión de los dos gametos. La célula que resulta de la fecundación de estos dos gametos se conoce como cigoto, que mediante divisiones celulares sucesivas dará lugar a un nuevo descendiente. El descendiente, pese a parecerse a los progenitores, será totalmente diferente a ellos, pues su dotación genética va a ser siempre diferente. La reproducción sexual es, por tanto, una fuente de variabilidad, ya que las características de los individuos varían de progenitor a descendiente. Dicho de otra manera, externamente existen bastantes similitudes tanto de descendientes a progenitores. Pero si nosotros vamos ya desde un estudio genético más profundo, vamos a ver que presentan diferencias. Por eso dice, pese a ser de los descendientes similares a sus padres, obviamente estos contendrán características totalmente diferentes. Aquí tenemos la reproducción sexual en los procesos de fecundación. Por ejemplo, acá tenemos el óvulo, tenemos el espermatozoide. Al unirse los dos, tanto el óvulo como el espermatozoide, al unirse o a proceder con el proceso de fusión, dará origen ¿a qué? Dará origen al cigoto, que es ya el proceso mismo de la fecundación, y mediante el cual a través de un proceso de estructuración, de multiplicación celular, dará origen a un nuevo ser. La reproducción sexual en los vegetales no solamente está presente en los animales, la reproducción sexual también está en los vegetales. La reproducción sexual en los espermatofitos consta de las siguientes fases. Primero la polinización, luego la fecundación, la formación de la semilla y del fruto, y posteriormente la dispersión de la semilla y la germinación nuevamente de una nueva planta. Recordemos que la polinización, hay dos tipos de polinización: la polinización natural y la polinización artificial. La polinización natural está ejercida directamente por los insectos, está ejercido por el viento, por el agua, que son factores que van a trasladar las semillas de un lugar a otro, y van a proceder con el proceso de fecundación de los vegetales. A la formación de la semilla, el fruto. En cuanto a la dispersión y a la germinación, hay diferentes factores o diferentes medios por los cuales se desarrolla este proceso de dispersión de las semillas. Uno de ellos es a través de los pájaros, de las aves. Ellos también generan este tipo o son uno de los responsables de este proceso de transporte de las semillas desde un lugar a otro.
pues a través de sus heces fecales no digieren correctamente y eso obviamente procederán a depositar en otros sectores totalmente lejanos del sitio donde obviamente obtuvieron esta semilla en un inicio. Y obviamente al final estas semillas donde se vayan a encontrar germinarán. ¿Qué es la germinación? Es el proceso de formación de una nueva planta. En este sentido, dentro de la reproducción de los vegetales, la flor es el órgano encargado de la reproducción sexual de los espermatofitos. Durante el periodo de reproducción, la antena de los estambres madura y libera los granos de polen que se han formado en su interior. Al transporte del grano de polen desde la antena hasta el gineceo, lo denominamos polinización. De esa manera se desarrolla la unión sexual dentro de los vegetales. Cuando el grano de polen llega al pistilo o carpelo, se inicia la formación del tubo polínico. Se trata de una estructura en la que se encuentran los gametos masculinos y que crece en el interior del pistilo hasta que se pone en contacto con los gametos femeninos que llamamos ovocélulas. Esos son dentro de los vegetales. Aquí tenemos una estructura o las partes de la flor, las que intervienen en este proceso de polinización y fecundación sexual, la reproducción sexual de la planta. Entonces, de esta manera tenemos el carpelo, tenemos estambres, tenemos pedúnculos, los filamentos, el cádiz, el ovario, los óvulos, el estilo, el estigma, la antena, los pétalos, los sépalos. Esos son los componentes que están dentro de la estructura. Y la que está compuesta o la que estructura o agrupa al pétalo, a la antena, al estigma y al estilo, se lo denomina o se lo ha agrupado todos estos 4 componentes de la flor con el nombre de corola. Esa es la estructura de los órganos sexuales, en este caso de los vegetales. La célula resultante de la unión de los gametos, eso quiere decir la fecundación, recibe el nombre de cigoto. El cigoto se dividirá sucesivamente en muchas células para formar el nuevo individuo. Aquí nosotros tenemos la formación, tenemos la estructuración, tenemos aquí, por ejemplo, podemos ver el tubo polínico, tenemos los granos de polen ingresando y obviamente tenemos la fecundación a través del óvulo también de las plantas, es la formación del túbulo polínico que se denomina dentro de los vegetales. Las semillas se han formado en el interior del ovario de la flor, que a su vez crece y se transforma hasta convertirse en el fruto, lo que se denomina el pericarpio en un inicio. Entonces aquí sabemos que la formación en la primera instancia, en cuanto a la reproducción sexual de las plantas, a la primera formación, a la unión de gametos, esta se la considera como pericarpio. En las plantas, si los descendientes permanecieran cerca de los progenitores, competirían con ellos por el alimento y el entorno, lo cual dificultaría su crecimiento. Por este motivo, los descendientes se alejan de sus progenitores, es decir, se dispersan para poder sobrevivir. No pueden estar unos encima de otros. Una vez que las semillas se encuentran en el sustrato con las características necesarias de temperatura, humedad, luz, oxígeno y otras características, empezará el desarrollo de una nueva planta. Esto lo conocemos como germinación. La germinación, cuando brotan las primeras hojitas, los primeros tallos y otras características más. Esto se denomina germinación. En cuanto a la reproducción sexual de los animales, cada individuo produce sus gametos. Al unirse los gametos femeninos con los masculinos, se forma el cigoto. En los animales, los gametos se empiezan a generar cuando el individuo llega a la edad adulta. Este momento se produce cuando los órganos específicos llamados gónadas y glándulas sexuales están plenamente desarrollados. Dentro de estas características hay 2 tipos de gónadas. Los testículos son las gónadas masculinas y producen los espermatozoides, y los ovarios son las gónadas femeninas y producen los óvulos, que al final tanto el espermatozoide y el óvulo, caracterizados como células, se unirán y formarán lo que en un inicio se denomina cigoto. El desarrollo de los animales empieza cuando el cigoto comienza a dividirse y da lugar al embrión. En los animales distinguimos 3 tipos de desarrollo embrionario. Vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos las características en cuanto a estos 3 tipos de 3 tipos de embriones. Aquí vamos a ver, primero tenemos el oviparismo,
En esta característica del oviparismo, el embrión queda englobado en el interior de un huevo que se libera al exterior del cuerpo del animal. A eso se le conoce como, o dentro de estos procesos, eclosionará y generará un nuevo individuo. Son ovíparos los invertebrados y la mayoría de los vertebrados también son ovíparos. En cuanto al viviparismo, el embrión se desarrolla dentro del sistema reproductor femenino. Allí se nutre de la sangre materna a través de la placenta y el cordón umbilical. Los mamíferos son un grupo de animales vivíparos porque obviamente se reproducen dentro de la estructura de la madre. Y el oviviparismo, los embriones con este desarrollo se encuentran en el interior de un huevo, como en el primer caso, pero en este retenido en el sistema reproductor femenino, eso quiere decir dentro del cuerpo. El huevo eclosionará en el interior de la madre y el organismo saldrá luego hacia el exterior del cuerpo. Algunos peces y reptiles tienen estas características de reproducción en relación al oviviparismo. En cuanto a la reproducción sexual, a partir de una célula o de un grupo de células del progenitor y por división celular sucesiva se consigue un individuo igual al progenitor. Sin la intervención de gametos, los principales mecanismos son los siguientes. Vamos a ver en cuanto a las etapas del proceso de fecundación. Entonces, tenemos la primera que es la esporulación. Al principio, la célula lleva a cabo varias mitosis sucesivas. Ya habíamos visto qué es la mitosis, es la división sucesiva. Entonces, dice que al principio la célula lleva a cabo varias mitosis sucesivas sin realizar citocinesis. El resultado es una célula que contiene múltiples núcleos y muy poco espacio en el citoplasma. Finalmente se produce la citocinesis y se reparte el citoplasma entre todas las células hijas resultantes. Estas células hijas reciben el nombre de esporas en una primera instancia. Nosotros aquí podemos ver la multiplicación y obviamente posteriormente la bifurcación o división de cada una de las células. En la siguiente etapa también podemos ver la bipartición. La bipartición es el mecanismo reproductivo más común en los organismos unicelulares. Eso quiere decir que poseen una sola célula, por tanto son seres microscópicos. Tanto procariotas como eucariotas. Los eventos que se dan son los siguientes. Tenemos en la primera etapa el cromosoma se duplica y cada copia se une a un mesosoma. Eso quiere decir región de la membrana plasmática. Las células se alargan, se separan los mesosomas y con ellos también los cromosomas. Y por último, duplican los componentes celulares y se forma la pared celular de Munneira que separará las dos células hijas. Como podemos ver en la imagen, cómo se va dividiendo, se va bipartiendo con todas las características necesarias. Y por último tenemos la gemación. La gemación en los organismos unicelulares, la célula progenitora origina una célula hija más pequeña en los pluricelulares. Un conjunto de células del organismo progenitor prolifera y se forma un descendiente idéntico al individuo original. En ambos casos, los descendientes se llaman gemas o yemas en esta última etapa en el proceso de gemación. En cuanto a la reproducción sexual de los vegetales, en las plantas la reproducción sexual más habitual es la fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? La fragmentación consiste en la separación de una parte del organismo que luego se desarrollará como individuo independiente. A continuación se presentan las formas más importantes de fragmentación. Aquí tenemos cómo se van fragmentando. Muchos de estos procesos de fragmentación nosotros lo hacemos de forma artificial. Por ejemplo, cuando hacemos una incisión, cuando hacemos los injertos en las plantas, ahí estamos utilizando este tipo de reproducción, que es una reproducción asexual. Es una reproducción prácticamente donde no interviene un individuo, los dos individuos, tanto hombre o macho y hembra, sino obviamente solo un solo individuo. Dentro de las formas más reconocidas de fragmentación tenemos el rizoma del tulipán, tenemos el bulbo del ajo, tenemos el tubérculo de la papa, tenemos el estolón de la frutilla y tenemos el esqueje de las rosas. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente tomamos un pedazo
de un vegetal, en este caso de la rosa, de una planta tomamos un tallo y nosotros lo plantamos en otro sitio, y a partir de ese tallo obviamente se va a producir una nueva planta. Esos son los procesos de fragmentación que se pueden representar desde un punto asexual. Eso quiere decir que no hay la unión de gametos, tanto masculinos y femeninos, dentro de los procesos también de reproducción de los vegetales, y dentro de ellos vamos a ver ¿qué son los estolones? Los estolones son ramas que al tocar el suelo generarán un nuevo individuo al enraizarse. Eso es un estolón. ¿Qué son los bulbos? Los bulbos son tallos subterráneos de forma cónica que almacenarán sustancias. En las hojas más cercanas al bulbo se originan nuevos bulbos capaces de originar una planta nueva o nuevas plantas. En cuanto a los rizomas son tallos alargados que crecen bajo el suelo en forma horizontal y generan cada cierta distancia un nuevo individuo de crecimiento vertical. En cuanto a los tubérculos son tallos subterráneos que adoptan una forma algo esférica y almacenan en su interior sustancias de reserva. En su especie desarrollan yemas capaces de originar una nueva planta. Dentro de ellos podemos mencionar la papa, la zanahoria, son características de los tubérculos. En cuanto al esqueje, el esqueje es el fragmento de tallo con yemas o estaca de consistencia leñosa que se separa de un árbol y de un arbusto y se introduce en el suelo para que produzca nuevas raíces, para que produzca nuevas plantas. En cuanto a la reproducción asexual en los animales, las especies animales de estructura más sencilla son las que presentan una mayor capacidad de reproducción asexual. Eso quiere decir que hay la ausencia de uno de los involucrados en el proceso de reproducción. En los animales encontramos principalmente dos tipos de reproducción asexual. La primera, la fragmentación, y luego la gemación. En relación a la fragmentación, varios animales son capaces de reproducirse de esta forma, como algunos gusanos planos, las estrellas de mar, que pueden desarrollar un organismo adulto a partir de una fragmentación de un pedazo o de su brazo. Eso quiere decir que tienen que romperse, y a partir del desprendimiento de una parte, obviamente generarán un nuevo individuo. En cuanto a la gemación, es la formación de un nuevo individuo a partir de una yema. Es característico de organismos unicelulares como las levaduras, pero también encontramos animales que se reproducen por gemación como las medusas, las hidras, entre otros animales de características acuáticas. Pasamos a otro tema bastante interesante, que es la reproducción humana. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en torno a este tipo de reproducción. Los mamíferos presentan fecundación interna y desarrollo de los embriones también internos. A eso se lo habíamos mencionado, que están categorizados como vivíparos, lo que favorece la supervivencia de los descendientes. Por ello, en algunos grupos de mamíferos, entre los que se encuentra el ser humano, los embarazos suelen ser de un número bajo de individuos, normalmente solo uno, suficiente para garantizar el éxito reproductivo y la conservación de la especie. A pesar de estas semejanzas, el ser humano presenta diferencias respecto a ellos, relacionadas con un aspecto propio de nuestra especie, que es la sexualidad. Esta viene determinada por factores no solo biológicos, sino también por cuestiones psicológicas, culturales y también emocionales. Las fases de la reproducción humana son las siguientes: son el acto sexual, son la fecundación, el embarazo y el parto. Y esas son las etapas en cuanto a la reproducción sexual, en este caso, de la reproducción sexual humana. Iniciamos una descripción de la función de reproducción humana con un estudio de los sistemas reproductores, tanto masculinos como femeninos. Entonces, en primera instancia vamos a ver del aparato reproductor masculino. Está formado por los siguientes órganos. Aquí nosotros podemos ver, vamos a ver desde el exterior hacia el interior. Vamos a ver cómo están formados. Aquí tenemos el esquema frontal y lateral del aparato reproductor masculino. Dentro de ellos tenemos tenemos aquí los túbulos seminíferos, tenemos los testículos, tenemos el epidídimo, tenemos el pene, la próstata, que es fundamental dentro de los procesos de reproducción también, la vesícula seminal y el conducto deferente.
Esos son los componentes que se encuentran establecidos dentro del órgano reproductor masculino. Aquí tenemos el esquema frontal y lateral, el corte frontal y el corte lateral en relación a los componentes del aparato reproductor masculino. En cuanto a los testículos, son dos órganos situados fuera de la cavidad abdominal y recubiertos por el escroto, que es una funda. En su interior se encuentran los túbulos seminales donde se forman los espermatozoides. En cuanto al epidídimo, son dos estructuras situadas en la parte superior de los testículos que intervienen en la maduración de los espermatozoides. En cuanto a los conductores o a los conductos deferentes, son los conductos por los cuales el espermatozoide va a la uretra. En cuanto a las vesículas seminales, son dos pequeños órganos situados encima de la próstata que producen secreciones. Estas secreciones nutren a los espermatozoides y junto a ellos constituyen el semen. Si hay actividad sexual, el semen es eyaculado a través del orificio de la uretra. Si no es expulsado, se almacena en las vías genitales, donde en parte se reabsorbe y en parte es expulsado por la orina. Otro de las estructuras dentro del aparato reproductor masculino tenemos aquí la próstata. La próstata es un órgano situado debajo de la vejiga, segrega sustancias para nutrir a los espermatozoides. Si funciona mal, obviamente está en un proceso de esterilidad. La uretra es el conducto que recorre el interior del pene por el cual los espermatozoides salen al exterior. El pene, dicho de otra manera, es el órgano externo que en un extremo posee un engrosamiento denominado glande. El prepucio es el repliegue de piel que recubre al glande. Los órganos también como función de formación de espermatozoides y la incorporación de estos al aparato reproductor femenino para fecundar a los óvulos durante el acto sexual. El proceso que da lugar a la formación y maduración de los espermatozoides recibe el nombre de espermatogénesis. Esta se lleva a cabo en los testículos. La testosterona es la hormona masculina, actúa sobre el sistema reproductor masculino y produce la maduración y el crecimiento de los órganos reproductores y el inicio de la espermatogénesis. Entonces aquí ya tenemos qué significa o cuál es el concepto de la testosterona y la función misma, la importancia que tiene la testosterona. En cuanto al aparato reproductor femenino, consta de los siguientes órganos. Igual tenemos un corte interno y un corte lateral. Iniciamos desde abajo. Tenemos el orificio vaginal, tenemos la vulva, la vagina, el útero, el cuello del útero. Tenemos los ovarios y tenemos las trompas de falopio. Esos son los componentes del esquema frontal y lateral del aparato reproductor femenino. En relación a los ovarios, son las dos gónadas femeninas situadas en la cavidad pélvica, encargadas de la producción de los óvulos. En cuanto a las trompas de falopio, son dos conductos, cada uno de los cuales comunica un ovario con el útero. El útero matriz es un órgano musculoso que puede ensancharse para alojar el feto en caso de embarazo. En cuanto a la vagina, es el conducto que comunica al útero con el exterior. Sus paredes son musculosas y elásticas, adaptables al pene durante el coito o la unión sexual. En cuanto a la vulva, es la parte exterior del sistema reproductor femenino y consta del monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris y pequeños órganos eréctiles que tenemos ahí, que tienen las mujeres ahí. Entre los labios menores y la pared vaginal se encuentran las glándulas de Bartolino, que secretan un líquido lubricante antes de la unión sexual o del coito. La función básica de este aparato es la producción de óvulos y si se produce la fecundación permite el desarrollo del nuevo ser hasta llegar al proceso del parto. Los ovarios contienen los folículos primarios, agrupaciones celulares que contienen ovocitos, los cuales darán lugar a los óvulos. A este proceso lo llamamos ovogénesis. Normalmente en cada ovogénesis madura un solo óvulo. Este es transportado por una de las dos trompas de falopio hasta el útero. Si el óvulo no es fecundado, se expulsa por la vagina junto con los tejidos que se desprenden del endometrio en un proceso denominado menstruación. Ese es el proceso mismo de la menstruación. Y finalmente de la unión del óvulo y del espermatozoide, que son células haploides, eso quiere decir que contienen 23 cromosomas, se forma la célula o huevo o cigoto,
que es diploide. Eso quiere decir que tiene 46 cromosomas. La unión de estas dos células es posible si durante el periodo fértil de la mujer se realiza la unión sexual y por ende la fecundación. A partir de ese momento se inicia el proceso de embarazo. Todos los la trayectoria del embarazo que nosotros ya estaremos viendo en las próximas clases, una vez que se ha dado este proceso, cómo continúan toda esta actividad. Esos son los temas que nosotros hemos tratado en el desarrollo de esta clase. Es bastante interesante poder haber determinado los procesos y los tipos de reproducción que existen, tanto vegetal como animal. De esta manera hemos llegado ya a la parte final de nuestra clase. Les deseo éxitos en la siguiente semana que tienen ustedes de exámenes. Sigan estudiando y nos veremos hasta la próxima clase. Señores y señores, un feliz fin de semana. Gracias, Dicen.